Pauta de Análisis de la 100.5. Bien, 8:05 de la mañana y muchos temas por profundizar, pero vamos a poner también atención en el tema de salud. Estamos en plena campaña presidencial, han habido durante este año muchísimas informaciones, lista de espera, aparecen los discursos y las propuestas de los candidatos, pero también se cerró esta semana el presupuesto de la República y ahí también hay que poner foco respecto de cómo quedó el sector salud, Connie. Ahí hay un punto bien relevante. Algunos dicen que se logró mantener, digamos, no fue tan complejo como la discusión respecto de otros ítems, pero no sabemos si a juicio del Colegio Médico, por ejemplo, es suficiente o no. Y para eso estamos aquí en el estudio con Ana María Arriagada, presidenta del Colmet, del Colegio Médico. Ana María, un gusto tenerte aquí en Pauta de Análisis. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo Connie estás? y a los auditores. Y te lo preguntamos de inmediato porque ha sido tema este año, el año pasado, que no alcanza la plata, que en octubre se termina la plata, sobre todo para los hospitales. ¿Cómo a tu juicio está quedando salud y los hospitales, el funcionamiento de los hospitales con el presupuesto que se está aprobando en el Congreso? La pregunta es amplia, pero Sí. si uno pudiera decir el presupuesto en salud no queda muy bien, básicamente por la falta de aumento del per cápita para la atención primaria y porque además la atención primaria, uno de los ejes de este gobierno fue la atención primaria universal y eso de alguna manera se congela. ¿Ese tema queda pendiente? Quedan en 28 comunas y ahí quedan, no avanzamos más. Entonces, la atención primaria universal, obviamente, como toda política sanitaria, no es una varita mágica, no es que se instale una APS universal, es algo que requiere un continuo y que sería muy importante y se ve mucho por el ímpetu que ponen los alcaldes en universalizar su atención primaria, que hubiéramos avanzado más. Pero, como explicó la ministra, cuando partió el presupuesto, claramente el Ejecutivo tomó una decisión y que fue, de alguna manera, los 900.000 millones que crece el presupuesto en salud, que sin duda crece más que otras partidas, un 5,6%, es una muy buena noticia para salud, sin duda. El grueso de eso se va a los hospitales. Por lo tanto, uno podría decir los hospitales quedan más provistos, la atención primaria queda desprovista. Ya, pero en este caso, si pensamos como en el cuadro de salud a nivel nacional y vemos la lista de espera y vemos que la gran demanda de la ciudadanía es poder llegar a un servicio de urgencia, atenderse, tener prestaciones oncológicas, por ejemplo, está bien haber puesto el foco en los hospitales. También durante el año hemos hablado, Ana María Arriagada, de hospitales que no tenían insumos médicos. También hemos hablado de hospitales como en Valparaíso que señalan que estaban enyesando casi que con cartón y una madera. Lo que pasa es que hay temas de salud que son estructurales. Y hoy día también hay una cierta certeza de que el tema en salud, sobre todo hospitalaria, va por la eficiencia y sin duda también por atención primaria. Hay una comisión de productividad que lleva años mirando la productividad de atención primaria, la forma de construir los CESFAM, la forma de operativizar los pabellones. Los hospitales y los servicios de salud han internalizado algunas de esas cosas, pero no todas. Y hemos tenido experiencias muy virtuosas en las cuales el Colegio Médico ha sido muy importante, que fue la Comisión de Seguimiento de Lista de Espera, que fue, la verdad, un logro nuestro en la discusión presupuestaria de hace un año, que hubiera una comisión de seguimiento de lista de espera, y en esa comisión hemos ido vigilando algunos servicios y hemos visto cómo hay una producción, pero hay otra cosa distinta que es la eficiencia, que no es fácil medirla, y que no es tan fácil decir qué tan eficientes somos. No es tan fácil mapear un poco los recursos en que se traducen. Ahora, yo diría que la salud es bastante compleja. Este año ha sido complejo de nuevo para los hospitales, igual que el año pasado, en el sentido que hay hospitales a estas alturas que están realmente en una bicicleta, ¿no? Tratando de sobrevivir, de destinar recursos de uno a otro lado, esperando un poco las remesas, se llama, o las inyecciones de recursos que caen desde la autoridad sanitaria. Ya, pero con este presupuesto como está hasta ahora, ¿cierto? Va a significar que el próximo año, 2026, nuevamente los hospitales se queden sin recursos por ahí por octubre, o o con lo que está en el presupuesto y el aumento en salud dirigido a los hospitales, como tú dices, no debieran tener problemas de recursos los hospitales para el 2026. Cuando hablamos de los hospitales, hablamos de servicios de salud que son 29 y hospitales que son muy distintos. Entonces, este año, a estas alturas más o menos, el gobierno ha inyectado 700.000 millones
solamente para compra de bienes y servicios de los hospitales. Adicionales a lo que se había aprobado en el presupuesto para este año. Exacto. El próximo año se supone que el 90% más o menos de 900.000 millones va a caer para los hospitales, no enteramente para bienes y servicios. Entonces yo diría que la situación, claro, se empareja un poco para los hospitales, pero hay que pensar que solamente en bienes y servicios lo que se ha planteado para el otro año es que crezcan un 15%. Y aquí hay un comportamiento muy dispar de los servicios de salud. ¿Qué tiene que ver con la gestión? Tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la programación de sus compras, tiene que ver con imprevistos que les pasan también, tiene que ver con la complejidad. Entonces, hay servicios que, por ejemplo, les han tenido que inyectar casi 80% del subtítulo. Entonces, por eso el comportamiento es bien dispar. Y lo que va a haber que hacer el otro año es seguir mirando y acompañando en forma muy intensa a los servicios de salud porque son diferentes. Yo diría que la situación de los hospitales el próximo año, de alguna manera, se agradece esa inyección de recursos. Es factible que los recursos nos alcancen más, pero hay una forma de asignar el presupuesto que es nuestro problema, que se designa de arriba hacia abajo. Ya, y ahí quiero ir al tema que tú decías, que el gran pendiente que queda aquí es la atención primaria de salud, ¿cierto? Porque en el fondo, y quiero que tú lo expliques, pero el foco debiera ser para que la gente no llegue al hospital, ¿cierto? Sino que el primer... Prevención. Que claro, y Sí. que la primera puerta de entrada al sistema sea la atención primaria de salud y que ahí se resuelvan ojalá muchos de los problemas de la gente y que después lleguen al hospital, ¿cierto? Hoy día pasa que mucha gente va al hospital porque siente que si va, digamos, a la atención primaria no lo van a atender. Entonces, me van a dar entonces una llega, pastilla y a la casa. y llega directo al hospital. ¿Por qué entonces ahí, y qué es lo que a juicio del Colegio Médico está mal, por qué esa asignación queda congelada? ¿Por qué se le da, digamos, prioridad a los hospitales por sobre la atención primaria? A juicio del Colegio Médico, ¿está mal enfocado el presupuesto en salud? Yo diría que nos falta más presupuesto en salud. Entonces, a mí me cuesta decir pero bien de lo o que mal. más ha crecido permanentemente todos los años. Claro, y eso es en todos los países y hay que pensar que nosotros vamos envejeciendo, que también todo lo que usa salud, insumos, medicamentos, también se va encareciendo. Cuando yo partí trabajando en el Hospital Salvador, lo que valía una consulta de medicina interna no tiene nada que ver con lo que cuesta hoy día, que son 10 o 15 veces más cara. Sí, porque un paciente que va a la atención pública, al servicio público hoy día, recibe en su receta prácticamente los mismos medicamentos para recibir los biológicos que recibe un paciente en la parte privada. O sea, yo aquí quiero también reconocer la buena salud que damos en Chile. La buena salud que se traduce en una expectativa de vida que es notable, que está incluso al nivel de Canadá y más baja que la de Estados Unidos con los recursos que si tenemos. llega a tiempo, porque una cosa es... En algunos casos llegará a tiempo, pero lo pasa es que en la percepción de la ciudadanía es que es deficitaria. Lo que pasa es que, hay una cosa que es la percepción de la ciudadanía, sin duda, y que obviamente va a mejorar en la medida que la salud se acerque a la gente. Por eso es interesante lo que está pasando hoy día con las campañas presidenciales. Sí, todas dicen los medicamentos a las personas, ¿cierto? Teleatención, atención más cercana, acompañamiento durante los tiempos de espera. Y yo creo que hay problemas, por lo tanto, si tú me dices una mala o una buena decisión, meter los recursos en los hospitales, yo no diría es buena o mala, es una decisión. De partir por, en el fondo, asumir que los hospitales no pueden enfrentar un tercer año tan complejo como los últimos 2 años que hemos tenido. Pero claramente aquí, y por eso es interesante lo que nosotros logramos meter en la discusión presupuestaria, que fue vincular una comisión de eficiencia hospitalaria, que la sugieren un grupo grande y respetable de economistas de distintos sectores, que la misma Hacienda llamó para hacer una comisión de recorte de gastos, en base a algo que no hemos tocado hoy día, pero que ya todos sabemos que hay un año fiscalmente muy complejo, hay un equilibrio fiscal muy precario entonces en Chile y con poca expectativa de crecimiento. Entonces esta comisión sugirió eficientar los hospitales y eso lo valorizó en 97.000 millones de ahorros. Y nosotros dijimos como Colegio Médico, vinculemos esa comisión de eficiencia, hagámosla real y esos recursos destinémoslos a la atención primaria como una manera de paliar la falta de aumento en la atención primaria en el per cápita. Porque, ojo, la atención primaria igual tiene 4 billones de recursos. Ahora el per cápita quedó congelado, ¿no? Quedó congelado. Eso es lo que, claro, eso es lo que es muy complejo sin duda. Sí.
acá en Radio Pauta, en la tarde, la Connie Stipicic, en su programa Pauta Propia, recientemente esta semana, hizo una conversación muy interesante con Janet Vega, representante del equipo de la candidata Janet Jara, y con Alejandro Berkovich, del representante de José Antonio Caz. Sí, estuvieron ayer con nosotros en el colegio. Sí. Entonces fue muy interesante porque la pregunta de fondo era ¿más recursos o mejor gestión? Janet Jara decía más recursos, y en el caso del encargado de salud de José Antonio Caz decía más gestión. Entonces también hay un interrogante respecto a si se están gestionando bien o no los recursos en el sistema de salud público. Yo diría que son las dos cosas. No, sí, pero siempre son las dos cosas, y en todo nivel. O sea, lo que quiero decir en todo nivel, digo, también el sistema privado tiene que mejorar su gestión, sí, en muchas cosas. Pero hablando del sistema público, que es donde se atiende el grueso de la gente, yo diría que las dos cosas son súper importantes. Es muy importante que hagamos con los recursos, les saquemos provecho, que tengamos buenos comités de farmacia, que logremos modernizar lo que son las bodegas de medicamentos, comprar centralizadamente los medicamentos y seguir con hartos esfuerzos que se han ido implementando en los años. Aquí es importante el concepto de que para mejorar no necesitamos tirar la tina con la guagua por la ventana, digamos, necesitamos cambiarle el agua a la tina, ¿sí? Por decirlo de una manera. O sea, hay harto esfuerzo que se está haciendo. Este es un país que no tendría ninguna manera de alcanzar los resultados en salud que tiene si no fuera también eficiente en la salud pública. Y por lo tanto aquí hay dificultades, hay cosas que hay que mejorar, y yo diría, más que nunca, con las perspectivas de crecimiento que tiene el país, con el encarecimiento, el envejecimiento de las personas, tenemos una obligación hoy día ética fundamental de eficientar el uso de los recursos. Estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, aquí en Pauta de Análisis. Y en ese sentido, Ana María, está el tema de las listas de espera, ¿cierto? Que ha sido un permanente, digamos, mochila y drama para muchas personas en nuestro país. Y a las autoridades en salud han salido como bastante digamos, contentas o felicitándose, digamos, de que ha habido una reducción en las listas de espera, que este año, ha dicho la ministra, han egresado 2 millones de personas de las listas de espera, y claro, aún quedan 2,1 millones que aguardan por una consulta de especialidad y más de 365.000 por una cirugía, pero el principal problema parece ser las consultas de especialidad. ¿Estamos realmente disminuyendo las listas de espera? ¿O esto es una bola de nieve que digamos que se sacan unos pero entran otros y finalmente va a seguir siendo un eterno problema? Sí, a mí me llamó la atención que el Ministerio cambiara su forma de hablar de lista de espera, porque logramos de alguna manera todos ponernos de acuerdo en que íbamos a hablar de, en vez de listas de espera, aquí vamos a poner el foco en los tiempos de espera. Porque lista de espera vamos a tener siempre, y todos los países tienen, en la medida que tengan registro, ¿cierto? Nosotros tenemos registro serio y por lo tanto siempre vamos a tener claridad de que entran pacientes y muchas veces entran más de los que salen. Sabemos que hay, por eso es tan importante la atención primaria, una falta de resolutividad. La atención primaria podría ser más resolutiva. Hoy día muchos médicos que trabajan ahí no tienen posibilidad de pedir un examen con el cual resolverían gran parte de los problemas y no estarían mandando al nivel secundario. Independiente de eso, nosotros hemos adoptado, y por eso llama la atención el cambio un poco en la vocería del Ministerio, ¿cierto?, hablar de tiempos de espera. Y en tiempos de espera se han hecho esfuerzos y han tenido algunos resultados que es importante destacar. Cuando el presidente Boric pone el límite de menos de 200 días, esa meta se ha alcanzado en consulta odontológica en 11 de 29 servicios que ya tienen menos de 200 días. Desde el año 2022 hasta ahora, los días que esperaba un paciente por una consulta odontológica han bajado de 741 a 218. En cirugía mayor, 693 esperaba un paciente días en enero del 2022, hoy día espera 302, la mitad. En cirugía mayor hay un avance que es más complejo porque obviamente es distinto atender a un paciente en un sillón dental que una operación, ¿no? Pero, por ejemplo, en consulta de nueva especialidad hay 8 de los 29 servicios que han disminuido. O sea, yo con esto no quiero decir ni ser exitista, pero sí quiero decir que si estos tiempos han disminuido de forma tan importante, y es importante acá el rol estabilizador que tiene el Colegio Médico, que pasamos de un gobierno a otro, a mí me interesa que el gobierno que viene mejore esto
pero lo siga intensificando y vaya Ana por ahí María, porque nos está resultando, sí. le está resultando a las personas. Aquí hemos tenido además un mundo desde la academia que ha planteado acompañamiento de los pacientes, ha habido avances en interoperabilidad. Yo con esto Pero estoy diciendo, revisando- eso hay que profundizarlo Ya, y para que revisando- nos vaya cada vez mejor y vayamos mejorando aún más Sí. los tiempos de espera. Solo en ese sentido, y volvemos a los tiempos de espera, como usted dice, mirando los programas de gobierno de Janet Jara y de José Antonio Kast, hay foco importante en salud, porque hasta ahora los focos que estamos viendo tienen que ver con seguridad, tienen que ver con el tema migratorio, como esencialmente. Entonces, no sé si para ustedes como colegio médico, las propuestas de los candidatos presidenciales están respondiendo a salud. Bueno, muchos dicen que esta campaña se ha hablado un poco de salud y educación, por ejemplo. ¿Están recogiendo la realidad que está viviendo salud en este minuto, o le parece que hay una ausencia en las propuestas programáticas? A ver, yo al principio, pero era compleja la primera vuelta, ¿no? Claro, Con 8 8 candidatos, sí. sí. Hoy día que tenemos 2 y que claramente van a haber pocos espacios de debate, y a lo mejor en esos espacios yo no esperaría una expertise en salud de los candidatos, pero sí interesa mucho lo que digan sus equipos de salud, y sus equipos de salud han ido fortaleciendo medidas. Han ido fortaleciendo las miradas, han planteado cosas que han abordado el tema de listas de espera, de atención primaria. Cuesta más un poco que evalúen eso, ¿no? Cuesta entender cómo, de alguna manera, el equipo de salud de Kast va a defender efectivamente lo que está pensando hacer en listas de espera, en centros oncológicos, en fin, en atención primaria, si por otro lado plantea recortes. Yo creo que esa es la gran pregunta, y es una pregunta, el tema del recorte presupuestario del programa de José Antonio Kast, que se vincula con salud, ¿no? Y en el caso, ¿Cuál es la preocupación que tienes ahí, Ana María? la preocupación es que cuando uno mira que hubo acá una comisión seria, que es la comisión de Granados y Acevedo, que planteó que los recursos públicos se pueden, incluso ellos dijeron más todavía, se deben recortar, y eso se valoriza en 2.000 millones, y luego viene un candidato y dice que en 18 meses va a disminuir 6.000 millones. A pesar de que dice que va a blindar lo que es la seguridad social y la salud, cuesta entenderlo, porque además la salud es multidimensional y se afecta por muchas cosas. Si usted impacta o disminuye lo que son, por ejemplo, las contribuciones, debilita lo que son los municipios, debilita lo que es inmediatamente la seguridad, las áreas verdes, un efecto dominó. Y por el lado de Janet Jara, claro, es un poco un gobierno que va saliendo, que dejó hartas cosas pendientes, entre otras cosas varias demandas gremiales que no resolvió, y hoy se plantea, ¿no?, de nuevo, y dice, ahora yo sí lo voy a hacer. Entonces, de alguna manera, del punto de vista de salud, y en una respuesta que es técnica, uno diría hay cosas que preocupan de los dos lados, pero que se resuelven más bien con los equipos de salud que con los dos candidatos. Normalmente en los gobiernos anteriores el colegio médico o el mundo de la salud espera que sean los equipos médicos los que entregan los equipos técnicos los que entregan las soluciones, o son las autoridades políticas los que cortan el queque. O sea, es muy político, y yo creo que en ese sentido sí, es muy importante el énfasis que dé. Lo que yo estoy diciendo es que en el fondo hoy día la salud tiene temas tan complejos que yo sin duda, creo que Alejandro Berkovich, por decirlo con nombre y apellido, ¿cierto? Y Janet Vega y sus equipos respondan más a las preguntas que son más bien de complejidad muy técnica. Entonces, obviamente, como colegio médico, nosotros estamos muy alertas a que el tema de salud esté sobre la palestra, que ojalá se intencione en todo lo que son las apariciones de los y la candidata, pero obviamente lo que nos interesa mucho es quiénes vayan a ser esos equipos, qué tan abiertos estén, y de nuevo, qué tan disponibles estén para recoger lo bueno que se entrega y se ha hecho y se ha avanzado, y para seguir profundizando y, por supuesto, con sus énfasis en las cosas que faltan. Hay una propuesta que la hizo y que, digamos, tuvo mucha publicidad, a la gente le sonó, y ahora la está tomando Janet Jara, que es de Franco Parisi, que era quitarle el IVA a los medicamentos. Hay distintas maneras, si es devolverse, lo que sé yo. ¿Eso es algo que para el colegio médico es una medida posible y deseable, o es una medida más bien populista y poco realista? Bueno, nosotros nos vinculamos con el tema de impuestos. Queremos ser bien responsables en este tiempo difícil que se nos viene, porque si la cosa fiscal va a estar compleja hasta el 2029, la pregunta que el Colegio Médico se ha hecho es ¿de dónde vienen recursos frescos? Y entonces tuvimos webinars con 3 economistas hablando de impuestos.
Y el último de ellos le preguntamos a Jorge Atria, bueno, y el IVA a los medicamentos. La respuesta de él, súper técnica, porque ahí obviamente yo me siento acá, no soy economista, ¿no? Es que efectivamente, primero que nada, el IVA es un impuesto muy regresivo. El IVA a los medicamentos, por lo tanto, siempre va a afectar más a la gente que gana menos. Y además, el IVA, en principio, claro, tiene que ver con cargar un poco el consumo, ¿no? Y los medicamentos no son un bien de consumo, son parte del derecho a la salud. O sea, por no, lo tanto, no es a una él, medida populista. técnicamente, y yo se lo pregunté al tiro, Ya, porque sí. obviamente es, yo no quiero decir interesante, es parte de la realidad que estamos en una campaña presidencial, pero es interesante recoger esas cosas y ver, ¿no? Si son plausibles o no. Ya, pero no es una medida populista. No le pareció una medida populista a alguien que es un experto en impuestos. Y antes de eso habíamos hablado con Claudio Agostini y también con Paraje, con Guillermo Paraje, sobre impuestos y vincular impuestos a salud. Ahí hay mucho que hacer. Y de nuevo, aquí hay una diferencia, porque un programa, Janet Jara plantea el IVA en los medicamentos, otro programa, José Antonio Kast, plantea recortar impuestos. Ahora, Recortar los impuestos para ser hoy justo, día... Janet Jara lo suma después de la, De París. Sí, digamos, está bien. después lo suma como una medida que lo toma de Franco Parisi, no era original Está de bien, su programa. pero de las Recortar cosas que yo vi ayer distintas como postura, y por eso no lo estoy tomando como un juicio, como sí, pero sí estoy diciendo las diferencias hoy, al día de hoy, con las cosas que han incluido y todo, y adentrándose en la segunda vuelta, ahí hay una diferencia. Quedaste con el tema de los medicamentos en el caso de Jara y planteaste lo de José Antonio Kast, dijiste una reducción de O sea, él plantea claramente de disminuir recursos, impuestos, ¿no? de impuestos, sí. Sí, lo que Y dice eso- sí es cambiar el sistema, integrarlo, que eso no parece tan loco, ¿y eso pero... cómo podría impactar? O sea, cualquier cosa que disminuya la recaudación en Chile, que grave más a las personas, que debilite lo que es la buena salud tributaria o el ingreso de las municipalidades, es una mala noticia para salud. Porque los países, la salud tiene que ver con la equidad, y los países que resuelven equidad lo hacen transfiriendo recursos a las personas que ganan menos, pero primero aumentando su tributación. Por lo tanto, cualquier cosa que sale, yo no estoy hablando acá, y El fin de la- entiéndame bien, pero no el fin estoy de la- hablando como de una reforma tributaria No. súper fantástica, pero en el fondo hay espacios acá para hacer que el sistema sea más simple, hay espacios para disminuir la elusión y la evasión, hay espacio para focalizar impuestos, y aparentemente tributar a los medicamentos es una idea bastante concreta de ayudar a las personas, de nuevo, porque los medicamentos no son un bien de consumo. En eso es súper importante liberar también la tributación. dice liberar que- la tributación, disminuir el IVA. Y esto es bien importante también, y tiene que ver con algo que no hacemos mucho, y que es educar a la gente. Cuando uno va a la farmacia no va de compra, no es un supermercado, ¿cierto? Y por eso es importante que no haya automedicación, que haya más vinculación también con una atención primaria, ¿no? Y que efectivamente la gente entienda que cada medicamento puede ser compatible o no con otro, puede mejorar o no tu salud, los antibióticos no se toman porque uno tenga tos, o sea, también como internalizar que los medicamentos son parte del derecho a la salud. No, también, perdona, solo breve, pero también yo veo personas que van a consumo receta de medicamento y en la misma manzana, porque tenemos muchas farmacias en Chile, hay extranjeros que les sorprende la cantidad de farmacias que tenemos en una sola cuadra, y los precios van cambiando de una manera sorprendente. O sea, diferencias realmente muy grandes. Sí. Y eso probablemente no puede quedar al arbitrio de... ¿O sí? No, no debiera, y aparte acá hay que profundizar algunas leyes que ya tenemos. Tenemos una ley Senabas, ¿no?, que vincula algunos medicamentos de canastas, especialmente canastas esenciales. Tenemos un avance también en receta electrónica. Esa receta electrónica se pudiera vincular con que aún no le apareciera algo que dijera, ojo, por ley Senabast, tanto para ISAPRE como para FONASA, este medicamento te cuesta más barato. Yo creo que eso es algo que también es exigible y a lo que ningún gobierno en un país como este debiera negarse, ¿no? A fortalecer eso, a fortalecer, unificar las compras, y hacer que Senabast tenga cada vez más presencia y que todos, independiente de nuestro asegurador, podamos disponer de medicamentos más baratos. Ana María Regar, se nos acaba el tiempo, pero imposible no pasar por el tema de las licencias médicas, porque cuando también los candidatos hablan, por ejemplo, José Antonio Kast, cuando se le pregunta cómo va a bajar esa reducción de los 6.000 millones, una de las cosas que nombra permanentemente es, bueno, basta con, digamos, terminar con el fraude de las licencias médicas y ya hay un ahorro importantísimo. Y en realidad, cuando uno mira las informaciones, salía hoy día, digamos, la información hace algunos días, de que en los primeros
meses después de las denuncias de Contraloría por licencias médicas, gente que viajaba con licencias médicas, las licencias médicas llegan a su nivel menor, digamos. Por lo tanto, ahí se estaba gastando o hemos gastado muchísima plata tirándola a la basura, porque en fraude. Eso es una forma, digamos, de reducir el gasto fiscal, a tu juicio, y llama la atención porque uno dice cuánta plata habremos perdido en este tiempo, en un sector donde se necesita tanto. Tú siempre lo dices y lo volviste a decir acá, siempre se va a necesitar, y hemos perdido cuánta plata en licencias médicas que son fraudulentas. A ver, han disminuido. No necesariamente porque todas sean fraudulentas, ¿no? Aquí, obviamente, y ahí sería interesante como mirar los datos en el fondo y poder saber cuántas disminuyen también hoy día, porque no necesariamente en una especie de fraude, pero hemos reducido, hemos hecho caso de algunos protocolos o recomendaciones que están. Aquí hay el decreto 7, hace muchos años, que los médicos lo mirábamos probablemente menos de lo que debiéramos, ¿no? Y que ordenaba la cantidad de reposo. Hemos sido menos laxos, probablemente, y aquí quiero señalar todo el lado de los grises, que es una mejor práctica médica, que es algo que nosotros hemos estado impulsando. Hemos hecho un curso de licencias médicas en el cual tuvimos 6.000 alumnos, 6.000 entre médicos y estudiantes de medicina. Entonces eso ha tenido un impacto, que los médicos hoy día, digamos, cuando yo doy una licencia, manejo algo que es fundamental y que se traduce en recursos. También probablemente han disminuido las presiones también de los pacientes por situaciones que son sociales, ¿no? Y que decimos, bueno, vamos a paliar esta dificultad. Da pena eso, porque la persona sigue teniendo la dificultad social que tiene. Y por eso es tan importante el avance del proyecto que introdujo el gobierno, en el cual nosotros participamos también, y que dice, bueno, a lo mejor hay que hacer como permisos especiales de cuidado. Y también, por supuesto, disminuyó el fraude y mejorado la fiscalización. Aquí economistas dicen, aparentemente ya se estacionó el tema de las licencias. No es esperable que bajen más, porque ya están llegando a un nivel que es el nivel esperable para la enfermedad que tenemos en Chile, para nuestra epidemiología, para la edad que tenemos y para un uso razonable. Son 8:32. Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, muchísimas gracias por esta buena conversación aquí en Pauta Análisis. Gracias a ustedes, invítenme de nuevo, que les vaya bien. Gracias. Gracias.